Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Gedeón era un hombre común y corriente, como usted que está escuchándome o como yo. Nada especial había en él, a no ser su fe genuina y profunda en el Altísimo. Por ello, cuando escuchó la voz de Dios que lo llamó a liderar una batalla contra los madianitas, los amalecitas y otros pueblos enemigos de Israel, sintió temor y dudó del encargo que se le estaba dando, pues no se sentía capacitado para cumplir tan enorme responsabilidad. Pero luego de estar seguro que era Dios quien se lo estaba encomendando, se puso manos a la obra y, sin entrar en detalles sobre aquel proceso de verificación que se permitió hacer para estar seguro de que era Jehová quien lo guiaría, les contaré que cuando Gedeón, ya constituido en juez de Israel, salió a la guerra al frente de su pueblo para enfrentar a las naciones enemigas del pueblo de Dios, el número de gente que lo acompañaba estaba conformado por una fuerza de apenas unos 32,000 hombres, que era poco capaz de lograr el éxito frente a sus enemigos, pues según relata el versículo 12 del verso 7 del libro de los jueces, donde está esta historia, eran tantos que estaban esparcidos como langostas sobre el campo, y sus camellos eran tantos como la arena que está en la ribera del mar, fuertemente armados, por supuesto. Pero a Dios, a pesar de la notoria desventaja numérica de los israelitas, le pareció que eran demasiados y ordenó a Gedeón que redujera el número de hombres que debería llevar a la batalla para enfrentar a tan poderoso enemigo. El relato empieza en el capítulo 6 con la incredulidad de Gedeón, quien no se sentía capaz de asumir la tarea de dirigir a su pueblo. Sin embargo, superados sus temores, obedeció a Dios, dispuesto a cumplir su mandato hasta el final. Pero Dios, como dije hace un momento, no quiso que el pueblo llegue a gloriarse de que el triunfo sea por mérito propio y negarle así la gloria al Señor. Por eso dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado, y no la de Dios. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron apenas 10,000. Es decir, queda claro que eran 32,000, se devolvieron 22,000 y quedaron apenas 10,000. Y seguidamente, a partir del verso 4 del capítulo 7 que estamos leyendo, encontramos lo siguiente, abro comillas: Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó Gedeón al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Imagínese usted, apreciado oyente, cómo debe haberse sentido Gedeón y cada uno de los 300 hombres que habían quedado con él para enfrentar a los ejércitos de los madianitas, amalecitas e hijos del oriente, como se denominaba a los demás aliados de estas naciones. Pero estos hombres seguramente no eran como cualquiera de los otros, sino seres especiales llenos de una profunda fe y obediencia a Jehová,
que ameritaba su presencia junto a Gedeón. Yo había dicho al principio que Gedeón no era alguien particularmente especial en cuanto a lo que humanamente podemos ver, pero sí era un hombre especial a los ojos de Dios por su obediencia. Y estos 300 hombres que fueron escogidos en virtud de aquella orden de Dios, lo eran también, sin dudas. En efecto, con apenas aquel puñado de valientes que el líder repartió en 3 grupos de 100 cada uno, pusieron en huida a los enemigos, quienes fueron confundidos matándose a espada entre ellos mismos. No voy a narrar todo el episodio detalladamente porque espero que ustedes lo busquen en sus Biblias y puedan enterarse de esos detalles. Pero así está narrado en el verso 22 del capítulo 7 del libro de los jueces. Mientras la historia de David contra Goliat es muy conocida, pues sirve para ejemplificar cómo individualmente alguien con fuerzas o recursos muy pequeños puede plantarse frente a un rival muy poderoso y vencerlo con la ayuda de Dios, la historia de Gedeón, por su parte, es menos popular y a diferencia del anterior, nos enseña lo que se puede lograr en conjunto cuando se emprende una tarea aparentemente imposible desde el punto de vista humano, si Dios está con nosotros. ¿Y cómo podemos saber si Dios está o no está con nosotros? En la epístola del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo 8, versículo 31, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un versículo que resalta la idea de que con Dios de nuestro lado no hay adversidad que no podamos enfrentar y vencer. Desafortunadamente, tengo que decirlo, he podido ver casos de personas sin ética y con muy poca moral que utilizan este versículo solo para ocultar su maldad, expresando en el estado de sus redes sociales frases como con Dios a mi lado, todo lo puedo, que es similar al versículo 13 del capítulo 4 de la epístola de Pablo a los filipenses, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasaje que destaca la fuerza y el apoyo que se encuentra en Cristo. Pero volvamos a la pregunta que planteé hace un minuto. ¿Cómo saber si lo que vamos a emprender, un grupo o colectivo de personas, cuenta realmente con la venia de Dios o con el apoyo de Dios? El propio Gedeón, recordemos, manifestó sus dudas cuando Dios le habló para que lidere a su pueblo contra el asedio de los madianitas y amalecitas. Y fue solo después que Dios lo confirmara con el vellón seco y el vellón mojado, respectivamente, como consta en esta historia, que ahora no voy a relatar, repito, en sus detalles, y luego que Dios le permitiera escuchar el sueño contado por un guerrero enemigo y la interpretación de ese sueño por otro guerrero enemigo, es que Gedeón pudo aceptar tan delicada encomienda y de forma disciplinada obedecer junto a apenas 300 hombres que en términos de fuerza y poder era de 1000 a 1 en su contra. Pero en estos tiempos también se pueden presentar retos así de grandes y dispares, no de combates en una guerra de aquella índole necesariamente, sino en lides donde lo bueno, correcto y justo sea amenazado por lo malo, perverso e injusto, y no vamos a esperar que Dios nos hable de forma audible diciéndonos, Carlos, Juan, Pedro o María, Elizabeth, Rosa, esto es para ti, te he escogido para que cumplas esta labor. Mas no debemos olvidar tampoco las palabras dichas por Dios a Josué, otro de los hombres escogidos por Dios de manera similar a Gedeón para emprender una misión especial en su momento. Esta historia se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9, y en la versión Reina Valera dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo es muy alentador y lleno de fortaleza. No fue dirigido solo a Josué, sino a cada uno de nosotros en este tiempo, porque Dios es inmutable y su palabra vive para siempre.
Otro pasaje que deberíamos recordar es aquel que se encuentra en Éxodo 14:14, es decir, capítulo 14, verso 14, en la que dice lo siguiente: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este es un recordatorio de que Dios está a cargo y pelea en favor de su pueblo. Es por esto que debemos estar seguros de que Dios es quien pelea nuestras batallas, cuando éstas son justas y santas, como derribar acciones malignas y perversas contra personas indefensas, contra un segmento poblacional o incluso contra toda una sociedad. No temamos enfrentar al mal en ningún momento, por pequeñas que creamos sean nuestras fuerzas frente al enorme poder del enemigo. Pero así como no le fue permitido a Gedeón llevar a la batalla a todo el pueblo, en medio del cual seguramente había gente con un corazón en rebeldía y una vida alejada de la fe genuina y la obediencia santa, tampoco Dios permitirá que ahora, en estos tiempos, sean parte de su batallón gente miedosa e inconsistente entre lo que dice y lo que hace. Recordemos que, como dice en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es un recordatorio sobre la importancia de la fe firme y la estabilidad en nuestras acciones. Un rasgo común que las personas que trabajan en un equipo deben tener es el de estar comprometidos con la causa, como seguramente estaban los 300 hombres que acompañaron a Gedeón hasta el final. No hay ni puede haber garantías en personas de doble ánimo en cualquier empresa, menos aún en una empresa encomendada por Dios. Y no debe haber en ellos intereses mezquinos ni egoístas que manchen el espíritu de la encomienda, porque Dios no va a depositar el vino de su misión en vasijas sucias e inmundas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, habla a nuestro corazón, confirmándonos que debemos asumir la misión que creemos asignada. Límpianos de toda inmundicia para que seamos dignos obreros en tu cultivo. Fortalece nuestro ánimo para que estemos confiados que tú eres quien pelearás las batallas en nuestro lugar. Padre, haz que seamos prudentes, pero que no sea la prudencia la que nos detenga ni nos dirija, sino la plena confianza en ti, al estar seguros de que nos protegerás en todo tiempo. Que recordemos siempre ese pasaje que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que en todo tiempo, Señor, donde quiera que estemos, tú estés con nosotros peleando nuestras batallas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda, y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.